Templo Casa del Alfarero. Un mensaje de parte de Dios para tu vida. Bueno, este relato es cantado, es muy maravilloso, porque está visto desde la perspectiva de un soldado romano que estaba presente en el momento en que el Señor Jesucristo estaba siendo muerto. ¿Ah? Y nosotros podemos llevar a nuestra meditación en esta hora, ¿por qué tenía que pasar todo esto? ¿Ah? Había un propósito en todo esto, ¿ya? Y ese propósito lo expresa muy bien aquí el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 14, versículos 8 y 9, porque aquí lo que está demostrando este mensaje es que el señorío del Señor era mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Porque dice así la palabra del Señor, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor, así de los muertos como de los que viven. Si nosotros decimos que nuestro Dios, Jesús, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces no podía quedar nada fuera de este señorío. No podía quedar nada que no estuviera abarcando el dominio del Señor Jesucristo. Entonces, lo que marca esto es aquí, el apóstol Pablo, es que aquí se muestra el señorío absoluto del Señor sobre todas las cosas creadas. ¿Ah? Las que iban a nacer y las que iban a morir. Imagínense. Entonces, yo agradezco al Señor en esta hora por permitirme este tan alto privilegio de hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque en la resurrección del Señor Jesucristo trajo consigo muchas cosas en la vida del cristiano. La muerte trajo dolor, trajo tristeza, trajo angustia, trajo desesperación, ¿ah? Pero sin embargo la resurrección de Jesucristo elimina todas aquellas cosas y las convierte en esperanza, en alegría, en bendición, en gozo para el pueblo, en fuerza para los discípulos. Los discípulos andaban acompañando al Señor Jesús, ¿no es cierto?, en su ministerio, y cuando ocurre esto, ellos entran en una etapa dura, difícil, estaban escondidos y no hallaban qué hacer. ¿Qué vamos a hacer con esto que hemos predicado durante estos 3 años con el Maestro? Vamos a hacer la burla de todo el pueblo. ¿Qué vamos a hacer? De aquí de estas cuevas no salimos nunca más. Pero sin embargo, había una esperanza, ¿no es cierto? Y esta esperanza consistía en que el Hijo de Dios al tercer día se iba a levantar de entre los muertos y se iba a levantar victorioso para darnos la victoria también a nosotros. Señor, añada bendición sobre su palabra. Y en esta hora, amados hermanos, quisiera compartir una de las expresiones del apóstol Pablo en Hechos capítulo 10, versículo 39 en adelante. Dice así su palabra. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, que
de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y lo bonito de esto, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, perdón, les dije delante Pablo, y me equivoqué, era Pedro. Dice, mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. El apóstol Pedro se encontraba, ¿no es cierto?, orando en un lugar, en la azotea de su casa, ¿no es cierto? Y llega del Espíritu Santo una señal, un mensaje, y le da unas instrucciones. Él le dice, mira Pedro, come y mata. Y le dice Pedro, no Señor, yo no voy a comer esto porque esto es inmundo. El Espíritu le dice, Pedro, come y mata. Como diciendo, no seas porfiado Pedro, haz lo que yo te estoy diciendo. Bueno, Pedro tiene que entrar en un trance hasta que él entiende que algo iba a ocurrir, que el Espíritu Santo iba a hacer algo maravilloso. Y fue así como llega a la casa a buscarlo a él, preguntando por él de parte de Cornelio, y él va hasta ese lugar a predicar el Evangelio, y ahí él entiende que este Dios maravilloso no hace acepción de personas, y que en ese minuto él le estaba entregando el Evangelio a aquellos que seguramente ellos pensaban que no les correspondía porque no eran judíos. Pero sin embargo, el Señor en su misericordia tenía contemplado a todo el mundo. Y en ese todo mundo está usted. Y estoy yo. Entonces, qué maravilloso como el apóstol Pedro, el poder de su mensaje, después de la resurrección, cobró vida. Él fue lleno del Espíritu Santo y empezó a pregonar esta resurrección de Jesucristo. Porque esta resurrección nos pone a nosotros en una posición especial. Porque nos dice, cuando ustedes mueran, cuando llegue ese momento, ustedes se van a ir a descansar con Cristo el Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor vuelva por los suyos y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después los que habremos quedado, dice, seremos postreros. Entonces, la resurrección del Señor Jesucristo es un mensaje poderoso, lleno de esperanza para todos nosotros. Bendito y alabado sea su nombre. Y sin duda que el hecho de que el Señor les envíe el Espíritu Santo a esos gentiles y los haga partícipe de esta maravillosa noticia, entonces nos dio a nosotros la posibilidad de entrar también en aquello. Bendito sea el Señor. Vamos a ver otra perspectiva de la resurrección del Señor Jesucristo que se encuentra en San Lucas, capítulo 24. Dice así el Señor, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no las creían.
Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Siempre es hermoso recordar estas narraciones, amados hermanos. Es una vez al año que nosotros recordamos este hecho tan maravilloso y tan glorioso para nuestras vidas. Y realmente esto nos debiera hacer nosotros, nos debería llevar a una adoración espontánea, una oración con fuerza, porque el Señor Jesús vive, Él vive. ¿Ah? Y eso no lo ha podido nadie negar. Nadie ha podido decir no, si eso no es realidad. Esto es una realidad, hermanos, amados hermanos, para el mundo y para nuestras vidas con mayor razón. Nuestro mensaje debe estar empapado de esta resurrección. ¿Ah? Durante todo el año nosotros debemos hablar de este Cristo resucitado. Y Dios, en su inmensa misericordia, Él se agrada de estas cosas. Realmente porque su agrado, su alegría, es su Hijo Jesús. ¿Ah? Vamos a leer otro un poquito más. Los discípulos de Emaús. Qué bonita esa narración de los discípulos de Emaús. Cómo estos hombres les decían, la muerte produce tristeza. Y aquí queda graficado muy bien. Dice que ellos iban tristes, camino ya a su hogar. Y de repente el Señor Jesús se les pone al lado y le dice, ¿qué pláticas son aquellas que lleváis? ¿Ah? Entonces estos varones, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, que él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado las mujeres que entre nosotros, las que antes fueron al sepulcro. Y aquí ellos empiezan a narrar lo que yo había leído anteriormente. Y es maravilloso cuando este Señor se sienta a la mesa con ellos y dice, y fueron abiertos sus ojos. ¿Ah? Y qué necesidad tenemos nosotros de que nuestros ojos, amados hermanos, también sean abiertos a esta realidad. Porque nuestra vida realmente debiera girar en torno a esta maravillosa noticia de que Cristo vive. Porque si Cristo vive, dice que Él está a la diestra de Dios el Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Nuestras oraciones van acompañadas de la intercesión de Cristo ante el Padre. ¿Ah? Y el Espíritu Santo también hace una labor maravillosa en todo esto. Pero hoy día estamos hablando de Jesús, ¿no es cierto? Estamos hablando de este Cristo resucitado. Entonces el Señor se ve en la necesidad de decirle a esos varones, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y me voy a concentrar en algo tan maravilloso que siempre lo sacamos a relucir. Y dice, después cuando ellos entienden esto, que era el maestro que le estaba hablando, que era el maestro que estaba al lado de ellos, resucitado, su actitud cambia. Su actitud realmente se enciende. ¿Ah? Esa tristeza quedó de lado y volvió el gozo, volvió la alegría, volvió la esperanza, ¿no es cierto? Y entonces dice, y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras?
que eso ocurra también en nuestra vida, amados hermanos, que realmente arda nuestro corazón cuando escuchemos hablar de este Cristo, cuando escuchemos hablar de todas las maravillas que Él hace para nosotros. Y levantándose en la misma hora, se volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir, dice, el pan. Ayer tuvimos un acto maravilloso, ¿no es cierto? La Santa Cena, ¿no es cierto? Un acto maravilloso que nosotros debemos cada día valorarlo, porque dice que esto se debe hacer siempre en memoria del Señor Jesús. Dice, porque haciendo esto, dice, la muerte del Señor Jesús anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga. ¿Ah? Entonces, algún día estaremos celebrando esa misma cena, pero con el Señor presente. ¿Cierto? Entonces ya nosotros podemos empezar a disfrutar de esta maravilla, y ese disfrute, amados hermanos, lo entrega el solo hecho de que Cristo resucitó de los muertos. Señor bendiga su palabra. Jesús aparece a sus discípulos. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Imagínense lo que significa estar asustados, preocupados, y que se ponga el maestro enfrente de ellos y les diga: paz a vosotros. Es algo maravilloso. Eso es lo que el Señor trae a nuestras vidas. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Es hermoso, amados hermanos, esto, cómo el Señor Jesús se le presenta a los discípulos, y ya viendo cómo ellos estaban atónitos con esta información que ellos habían entregado, y como para darle más tranquilidad: ¿tenéis algo de comer? Gloria a Dios, ¿no es cierto? Entonces dice, le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y lo tomó y comió delante de ellos. Estas son pruebas irrefutables, amados hermanos, de que Cristo resucitó de los muertos, pero resucitó de verdad. ¿Ah? No era solamente un sueño, no era solamente un éxtasis, era real. Cristo estaba ahí vivo. ¿Ah? Gloria al Señor. Y les dijo: estas cosas son las que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo.
Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Esto, amados hermanos, el nacimiento de Jesús marcó una división en la historia del mundo. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Y en el caso de la resurrección también hay un antes y un después. ¿Ah? Antes, ¿no es cierto? El antes de que el Señor Jesús resucitara, no se sabía de estas cosas. ¿Ah? No se sabía que podía haber algo tan grande y tan maravilloso que el Señor hiciera en presencia de todos los hombres. ¿Ah? Ocurre este hecho y dice que fue tal el impacto que provocó en los discípulos, que los discípulos ahora ya no tenían miedo de ir y de predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ah? Porque había un poder, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo que los asistía y tenían el mensaje poderoso que era la resurrección de Jesucristo. Y a partir de ese momento dice que ya se empezó a hacer los servicios, por decir ahora, los días domingos, aunque el día de reposo era el día sábado. Pero sin embargo esto cambió al pueblo de Dios, porque ahora se empieza a recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta cuando lo volvamos a ver. ¿Ah? Por eso que muchas veces, amados hermanos, doctrinalmente podemos escuchar muchas cosas. ¿Ah? Pero lo que hizo esta resurrección de Jesús en la vida y en el pueblo de Dios, esto cambió todas las cosas. Todas las cosas. Y hoy día, cuando nos reunimos cada domingo aquí para alabar y bendecir el nombre del Señor, es para recordar este hecho. Es para recordar que Él vive y está trabajando por su vida. Está trabajando por todos nosotros. Somos posesión del Señor. ¿Ah? Somos posesión del Señor. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Él. Y como le pertenecemos a Él, le debemos toda la honra, toda la gloria que que nosotros podamos darle. Porque Él se lo merece todo. Amén. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor vivimos, ¿no es cierto? Sea que vivamos, amados hermanos, o sea que muramos, somos del Señor. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Y Él nos capitanará o nos guiará aún más allá de la muerte. Que el Señor añada bendición sobre su palabra y le invito a que glorifiquemos al Señor. Visítanos en Facebook y nuestro sitio web www.casalfarero.cl.